centímetros, un ripio natural con un CBR de 40% igual a 25 centímetros, un ripio triturado con un CBR igual a 15 centímetros y una subgrasante mejorada igual a 20% de CBR y 20 centímetros también. ¿Ya? También una unidad Marshall de la carpeta asfáltica, obviamente con 2000 libras, y dice, no, esos son los datos que nos da. Y aquí va la pregunta. El costo de la construcción es muy elevado, ¿no? Es muy elevado. Motivo por el cual hace necesario analizar otras alternativas más económicas, ¿no? Más económicas. ¿Cuál será la estructura de pavimento equivalente en caso de disminuir a la carpeta asfáltica 2,5 centímetros y utilizarlo como su base? Y utilizar como material de su base un suelo cemento con una resistencia a compresión a los 7 días de 21 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué nos quiere decir la pregunta? A ver. Ahí la pregunta a ustedes. A ver. Imagínense que este es el examen del día viernes. Ya, va bien, sí, porque dice, no, en caso, estos son los datos, ¿no ves? Que nos dieron. Pero para nosotros, ¿se acuerdan que cuando hicimos la primera asignatura, ¿no ves? Que hicimos para 25 años nuestro diseño de pavimento, ¿no ves? Pero no alcanzó la plata y lo calculamos para 15 años, ¿se acuerdan? Aquí es casi lo mismo. Ya hemos calculado acá el pavimento, pero el costo de la construcción es muy elevado. Y por eso está dando el ingeniero una alternativa. Y dice que hay que disminuir a la carpeta asfáltica 2,5 centímetros. Y lo que disminuimos lo vamos a utilizar en la subbase. Pero después dice, y utilizar como material subbase un suelo cemento con resistencia de compresión a los 7 días, igual a 21 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ahí lo que dice infringir, está bien. Vamos a quitar el 2,5 centímetros, ¿a dónde? A la carpeta asfáltica. Y después de eso vamos a dónde aumentarlo. ¿Y cómo vamos a trabajarlo? Porque ahí está medio chimbado. Y utilizarlo como subbase. Y utilizarlo como material subbase, un suelo cemento con resistencia a compresión a los 7 días. Ya se acercó algo y está bien ya. Pero lo demás, a ver. Pero después la dice, y utilizar como material subbase. O sea, lo que vas a quitar no vas a trabajar con eso. Lo que vas a quitar y aumentar no vas a trabajar con eso. ¿Ya? ¿Cachai o no cachai? Miren que es un buen examen y estamos mal si es que no pueden resolver de a poquito. Es complicado, sí, más que el anterior, sí. Porque acá te da una alternativa al ingeniero. Miren, en caso de disminuir de la carpeta asfáltica 2,5 centímetros, y vamos a utilizarlo como subbase, dice, ¿no ven? Pero, y utilizar como material subbase un suelo cemento. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Y utilizar como material subbase un suelo cemento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y utilizar como material subbase un suelo cemento. ¿Qué quiere decir? A ver, piensen. Yo sé que lo tienen y no lo quieren decir por miedo, papá. Utilizar esos 2,5 al equilibrio. Ahí tiene que cambiar el equilibrio. Hay una pregunta aquí antes de empezar, ¿no? Aquí, ¿cuál es capa base? Capa base es triturado. Esta es la capa. ¿Y este ripio natural sería la capa? El ingeniero del examen puso capa base y subbase y lo puso en orden, pero yo lo cambié y puse los otros nombres, ¿no ves?
¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta todo? ¿O solamente este grupo acá no? ¿Ya? Y sí. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hicimos una teoría después del examen, ¿no ven? Y había medio natural y estructurado. Y recuerden que siempre el mayor porcentaje de CBR va a ser la capa base. Aquí tenemos 80% y después 40% de qué? De la capa subbase, ¿ya? Entonces ahí estamos bien, ¿ya? Se han dado cuenta ahí la trampa que ya les puse ahí, digamos, porque el ingeniero puso en orden con el nombre normal. Ahora, la trampa del ingeniero, o la pregunta del ingeniero, y utilizar como material de su base un suelo cemento, que va a dar una resistencia a compresión a los 7 días. O sea, 7 días va a estar ahí la compactadora del neumático o de acero, compactando con un peso de 21 kilos centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Hay que buscar en el abajo del suelo cemento. No, está bien. Ahora que vamos a ocupar el agua para suelo cemento. Pero ¿qué quiere decir la pregunta? Hay que transformarlo de principio natural a suelo cemento. Que tenemos que reemplazar material. ¿Ves? Si estamos diciendo y utilizar como material subbase, o sea, en vez de utilizar un material de subbase, o sea, en vez solamente un ripio natural, solamente natural, nosotros vamos a trabajar en vez de eso con un suelo cemento, ¿no? Quiere decir que basta mezclar el suelo con cemento y eso se va a compactar con el camión aguatero y la compactadora compactando 7 días para que esté bien compactado, bien firme. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esto, y en vez de una subbase vamos a trabajar con un suelo cemento. Ahí estaba la trampa. ¿Se dan cuenta que la pregunta hay que leerlo bien, ¿no? ¿Ya? Si lo estarían con Napoleón, sería más fácil, no era chiste. No, pero tendría que hacer aforo con Napoleón. Pero no puede hacer aforo. Y es bonito hacer aforo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entendió? Aquí estaba la trampa, ¿no? No vamos a trabajar con una subbase, sino vamos a trabajar con un suelo cemento. ¿Ya? Entonces vamos a hacer. ¿Pero se entendió ahí atrás? ¿O no se entendió? Porque veo algunas caras nuevas. Por eso pregunto. Ya, primeramente vamos a hacer un paso sencillo. Coloquemos directamente así uno, ¿ya? Coloquemos hallar los coeficientes de aporte. ¿Ya? Fácil y sencillo. Tenemos nosotros un A1 de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 2000 libras. Siempre va a ser ese dato que le da el ingeniero. Y nosotros colocamos aquí, ya saben cuánto es 0,43, ¿no ven? El A2 nos está dando cuánto, un CBR de 80%, ¿no? 80%. Eso sería la capa base. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto es? 0,135 sería, ¿no? ¿Ya? Y el A3, un CBR ¿de cuánto? 40%. ¿Eso cuánto sería? 0,12, ¿no ven? Y la subrazante mejorada, que es el A4, nos dio un CBR de 20%. ¿Y eso cuánto sería? 0,09. Ese lo saben. Y hicimos el primer paso, coeficiente de aporte. Y si colocamos aquí, mayor coeficiente de aporte y
y espesores. Y empezó. Entonces aquí vamos a hacer el otro. Ahí directamente. D sub 1. ¿Cuánto tenemos? 7,5 centímetros. D sub 2. Tenemos 15. D sub 3. 25. Y D sub 4. 20 centímetros. ¿Y esto cuánto sería en pulgadas? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 3 pulgadas, el 2, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas. ¿Es 10? Sí, 10 ¿8? Listo. Esos son los datos actuales que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, acá dice el ingeniero, o la pregunta, ¿no? Y nosotros vamos a colocarlo acá como propuesta, ¿ya? Propuesta. ¿Y cuál es la propuesta? Que utilicemos, o mejor dicho, definamos la carpeta asfáltica 2,5 centímetros y utilicemos como material subbase. Entonces, la propuesta 1 es disminuir 2,5 centímetros de carpeta asfáltica. ¿Ya? Y eso vamos a utilizarlo como su base, pero esa su base va a ser un suelo cemento, entonces nosotros vamos a llevar directamente a dónde? A un suelo cemento. Y el otro dice que en vez de utilizar un material subbase, vamos a utilizar un suelo cemento por experiencia de compresión a los 7 días. Entonces vamos a ver acá, subbase a suelo cemento. Esa es la propuesta, ¿ya? Entonces, lo hacemos acá. Vamos a decir 2,5 centímetros. ¿De qué es 2,5 centímetros? De la alternativa que va el ingeniero, ¿lo ven? De la carpeta asfáltica. Entonces, hace 2,5 centímetros de carpeta asfáltica. Esto va a ser a dónde? Al lazo 1. ¿De cuál sería el lazo 1? Estaría al margen 0, lazo 1. Y esto va a ser el X centímetro de lo que no sabemos cuánto va a ser por el A sub de suelo cemento. Y esto acá no sabemos qué dato es. ¿No ven? No lo sabemos. Pero acá vamos a dar el dato como un dato referencial, mejor dicho. 7 días de 21 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros primero para encontrar el dato del A del suelo cemento? ¿Qué hacemos? Colocamos acá los 21 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y eso, si eso nosotros multiplicamos, ¿cuánto sería un kilogramo? 2,2 libras. Se va esto, se va esto. A ver, ahora aquí tenemos, acá sería los 2,5 centímetros por una pulgada. Esto se va a ir con esto y se va a ir con esto. Y entonces el dato aquí me va a quedar en libra sobre pulgada. ¿Ya? ¿Cuánto me sería eso? A ver, multiplíquenlo. Está bien porque yo saqué. Aquí está el cuadrado, pues. 288,75. Es 188,75. Ahí está. Ahora, esto, ya encontré este dato acá y recién puedo encontrar el valor aquí.
Entonces quiero que todos agarren su abaco y busquen, me preguntaba antes, acá dice suelo cemento, ese agárrenlo. El que dice suelo cemento, agárrenlo. A ver dónde hay mi abaco. Mira, creo que no lo ¿ya lo encontraron? Creo que. A ver, una foto ya. ¿Ya lo encontraron? Ah, ¿ya encontraron? Ya, 14. Pero ¿cómo calculé el A del suelo cemento? Ustedes tienen este abajo acá, que dice 9. Suelo cemento de la capa subbase A sub 2 y la capa de subbase A sub 3, ¿no? Tenemos el dato, ¿cuánto? 288,75 es. Que eso va a ser igual a ¿qué? A mi A del suelo cemento. Acá tenemos el abaco. Ubicado más o menos eso nosotros. Y más o menos va a estar aquí, miren, en 288 PSI. Recuerden que lo que es acá, libra pulgada, es igual al PSI. Entonces va a estar por acá, 288. Ese valor, ahí me da ¿cuánto? 0,14. ¿Ya? A ver, pero quiero que todos lo hagan, el abaco, traten de ubicarlo con su reglita. ¿Ya? De esa manera nosotros aquí encontramos que el A del suelo cemento es 0, el suelo cemento de A1C va a ser igual a ¿qué? A la carpeta asfáltica, como hicimos hace rato, por el A sub 1 sobre el A del suelo cemento. Y eso, si nosotros calculamos, va a ser igual a ¿qué? A la carpeta asfáltica, que vale ¿cuánto? 3 pulgadas por A sub 1, ¿cuánto sería? 0,43. Y el A sub del suelo cemento sería 0,14. ¿Y eso cuánto me da? ¿Cuánto? 9,21. ¿Y ese centímetro cuánto sería? 23 centímetros. A ver si vale. 2.5 de los. Aquí está, es el de lo que estamos quitando. 3 pulgadas. Y 3 pulgadas sería una porque estamos convirtiendo las. Ah, este no con este, ¿no? Acá este sería 2,5 centímetros.
de la propuesta. Ahora sí, ¿cuánto sería? Pues estaba viendo acá. ¿Qué me sale ese resultado? Ahí sí la calculé. Vamos a sacar aquí. ¿Cuánto? 7.68. Ya, estaba chupando aquí. Ya. Ese es entonces mi punto. ¿De qué? De solo cemento y centímetros. Pero también dice mi otra propuesta que la subbase vamos a trabajar. Mejor dicho, en vez de subbase vamos a trabajar con suelo cemento. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a hacer la base, ya se nota. Acá me salió. ¿Sí? 0.14 lo multiplica por 2.5 y lo divide entre 0.43. No aplicamos regla 3.5 y nosotros aquí. El hierro no aplica regla 3.5. Ya. De eso para eso. Por eso en el anterior ejercicio, ¿se acuerdan que hemos calculado el D sub 1 que era de la carpeta asfáltica por el A sub 1 sobre el A sub 1? Sí. No aplicamos acá regla 3.5. Ya. Directamente hacemos un mismo. ¿Listo? La otra propuesta dice ahora utilizar como material subbase un suelo cemento con resistencia, ¿cuánto? A los 7 días. Entonces nosotros vamos a hacerlo acá en la otra parte. ¿Qué dice? Vemos acá la subbase. ¿Esto igual a qué es? Al A sub 13 sería, ¿no? Y acá también no sabemos cuánto es el X centímetro del suelo cemento. Y esto va a ser igual a qué? Al A del suelo cemento. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo también. En X centímetros del suelo cemento va a ser igual a qué? A los 25 centímetros. ¿En qué? En este caso de la capa base, de la capa subbase, perdón, por el A sub 3 del A sub suelo cemento. Aquí vamos a calcular nosotros directamente. Como estamos trabajando aquí en centímetros, directamente vamos a trabajar con los 25 centímetros acá ya. Y va a ser igual a qué? Al 0,12 sobre 0,14. ¿Y eso cuánto me da? De un suelo cemento en X centímetros que no sabemos. Atrás con la 10 pulgadas, por favor. ¿Cuánto sale eso? $8.57, ¿no? Eso está en pulgadas. Ahora, ¿cuánto sería en centímetros? Con 2.5 no. No, con 2.5 creo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? 21,43 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro resumen. ¿Ya? Voy a poner la pregunta, nos sacamos la pregunta.
Lo voy a poner aquí, a ver. Acá lo voy a poner ya. Vamos a hacerlo con color verde. Ya, con color verde. Ahí. Resumen. Tenemos aquí la carpeta de levadura, ¿no? Y acá decíamos que íbamos a quitar de la carpeta asfáltica menos 2.5 centímetros. Y ahí dice su compañera Virginia, si teníamos nosotros 7.5 centímetros menos 2.5, ¿cuánto va a ser? Va a ser 5 centímetros. La capa base. La capa base es normal, ¿cuánto es? 15 centímetros. Y la capa de subbase, que ya no vamos a utilizar nosotros porque ahora estamos trabajando con un suelo cemento. Aquí vamos a hablar directamente suelo cemento. ¿Cuánto sería? 21,43 más 7.68. ¿Cuánto sería? Súmelo eso. Porque recuerden que la alternativa decía que lo vamos a trabajar, que lo vamos a quitar como un subbase. Pero, como no vamos a trabajar con una subbase, sino vamos a reemplazarlo con un suelo cemento, por eso estamos sumando los datos que hemos encontrado. El 21,43 más el 7,78. ¿Cuánto sería eso? 29. Directamente coloquemos 29. Que eso ya, que es el supervisor de obra, vendrá si colocará 30 centímetros o no. Ya. Y la subrasante mejorada, ¿cuánto teníamos? 20 centímetros. ¿Cuánto sería mi altura total? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 69. Y listo. Ahora se dan cuenta que al utilizar esa alternativa, el suelo cemento tiene 29 centímetros, o sea, casi pongámosle 30. Y el suelo de las capas subbase era ¿cuánto? 25 centímetros. Esta alternativa salió más eficaz. Puede ser un poco más alto, pero va a ser más resistente porque está mezclado con un suelo cemento, con una compresión de 7 días. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? En la materia de maquinaria, ustedes van a ver, cuando hagan el proyecto con ingeniero Melunque, si es que meten con ingeniero Melunque, lo pongan por ello, van a darse cuenta ustedes que cuando hagan un proyecto, o sea, ustedes van a volver a decorar un poquito esto acá, pero para ver cuáles son los equipos que ustedes van a utilizar en maquinaria. Entonces ustedes van a empezar así, ya podamos que esto así, su tramo de carretera, que son 100 kilómetros, ya. Y ustedes van a tener, ¿qué cosa? Estas cositas aquí. ¿Qué son estas acá? A esto se le dice banco de préstamo. Esos son bancos de préstamo. ¿Qué es el banco de préstamo? Banco de préstamo es cuando ustedes van a utilizar una volqueta, ¿ya?, para traer el suelo para poder rellenar y compactar su terapia. Entonces, estos son los bancos de préstamo. Y también van a tener ustedes bancos laterales. ¿Qué quiere decir esos bancos laterales? Muchas veces nosotros tenemos un suelo malo y lo sacamos, pero a veces nosotros esos bancos son los bancos laterales que sacamos de los extremos para que después podamos mezclar o no con los bancos de préstamo. Y esos bancos de préstamo son que lo que nos traen a nosotros de otro lado y se los coloca a sus alrededores con cierta distancia para calcular o ver si nuestro terraplén o nuestro camino necesita o no ese tipo de suelo. ¿Ya? Entonces nosotros aquí nos vamos a evitar de ocupar esos bancos de préstamo en la capa de su base.
Incluso podemos utilizar los bancos laterales para mezclar con el suelo y cemento, cosa que va a ser más económica. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir, por eso dice la propuesta, ¿no? El costo de la construcción es muy elevado, motivo por el cual hace necesario analizar otras alternativas. Entonces se refiere a los bancos de préstamo. Si es que ustedes han visto la materia de LC y no han pagado, no, porque ya la vaciatura de LC, van a ver ustedes qué tipo de maquinaria es necesario para este proyecto de 100 kilómetros. Ahí van a cobrar LC, van a calcular la potencia de la maquinaria, una volqueta, una excavadora, van a ver cuánto es la frecuencia, cuánto es el condensador. ¿Se acuerdan que decíamos eso de LC? Van a calcular aquí la maquinaria. Una vez que calculen si esa maquinaria va a rendir para toda la obra, o van a ver cuánto equipo de maquinaria van a utilizar para toda la obra. Por eso ustedes van a ver otra vez LC en el noveno semestre, van a ver. En la parte cuando hacíamos ejercicios, ¿se acuerdan? La potencia reactiva, radioactiva. Aquí lo van a ver ustedes otra vez, aunque no lo crean. ¿Ya? Entonces, por esa razón, sale aquí un poco más elevado. Lo que no vamos a utilizar casi nosotros estos bancos de préstamo, porque estos bancos de préstamo cuestan plata. Imagínense traer, no sé, de otro lado en Borqueta, el viaje es lo más caro, ¿sí? Fíjate que tengo una duda ahí en el 10 pulgadas. El resultado no sería pulgada. Acá está en centímetros. Ah, no, es que ya lo puse, pero directamente lo puse en centímetros. Directamente en centímetros lo puse. ¿Ya? ¿Se dan cuenta entonces, no? Aquí en maquinaria nosotros utilizamos los bancos de préstamo. Acá tengo un proyecto, a ver, voy a mostrar. Para que me entiendan. ¿Ya? Como también doy auxiliaturas para maquinaria, o algunos enseño, ya que si fuerte eso es, vale, y no nos metemos con las auxiliaturas para que no chequemos. Ahora te voy a mostrar. Pero se entendió.